La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Dios les bendiga, muy buenos días, les bendecimos y les saludamos en el nombre del Dios Todopoderoso, sea el poder, la gracia y la autoridad del Padre Eterno sobre cada uno de ustedes. Iglesia, despiértate, levántate, porque Dios trae cosas grandes para tu vida. Dios anhela permanencia en este tiempo. Y hay un llamado de Dios para nuestras vidas hoy. Y ese llamado es a permanecer. Dios quiere hablarle en esta mañana a aquellos que en algún momento han sentido dejarlo todo. Yo tengo premio para tu recompensa, dice Dios. Yo tengo premio para tu permanencia en este día. Los cambios no son de la suerte. Los cambios son el resultado de una iglesia que aprendió a permanecer. Y Dios anhela formar una generación victoriosa. Anhela formar una generación victoriosa, una generación vencedora. Una generación formada en el sacrificio y en la fe. Porque nada es fácil, pero todo es posible. Todo es posible, pero nada es fácil. Y la verdadera victoria es aquella que es formada en la angustia, en el sacrificio, basada en la fe. Cuando hablamos de cambios, muchos podemos sentirnos identificados con esa palabra. Y a ti que estás esperando un cambio en tu vida, a ti que estás esperando un cambio en tu familia, a ti que estás esperando un cambio en tu finanzas, en tu lugar de trabajo, o un cambio en cualquier área, sea personal, familiar, en cualquier área, Dios tiene una palabra para ti hoy. Dios busca levantar una generación que produzca cambios. Dios siempre levantó hombres y mujeres que producieron cambios en su generación. Dios siempre anheló sacar, rescatar, formar y fortalecer hombres y mujeres que produjeran cambios en su entorno. Tu entorno no va a cambiar hasta el día en que nosotros provoquemos esos cambios. En el momento en que tú te defines, en el momento en que tú decides provocar un cambio, en ese mismo momento el cielo estará provocando un cambio por nosotros. Y Dios está llamándonos en este día a producir cambios, a cambiar, a establecer nuevos entornos. Hay una palabra para ti hoy. Dios estará produciendo cielos nuevos y tierra nueva a favor de ti, en la medida en que tú tengas la capacidad de producir cambios en nuestros entornos. Nuestros entornos necesitan de alguien que produzca cambios, y Dios anhela levantar esa generación. Quiero que vaya conmigo rápidamente en esta mañana, 1 Samuel capítulo 17. Una generación que no se lamente y que no vea lo que hoy sucede, sino que vea una oportunidad de cambio. Quiero decirte hoy que las situaciones que hoy vives no son para dañarte, son una oportunidad para producir cambios. ¿Qué hijo que su padre le pidiera un pedazo de pan le daría una piedra? Eso quiere decir que Dios nunca te va a dar algo para dañarte cuando tú le has pedido otra cosa. Si tú le pides pan, no te va a dar una piedra que te dañe. Él te da una oportunidad de producir un cambio. 1 Samuel capítulo 17 nos recuerda la historia de un héroe que muchos conocemos, tú y yo lo conocemos. Y tal vez se nos hará más fácil a través del Espíritu Santo poder comprender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana.
La historia del pequeño contra el grande, del indefenso contra el armado, del débil contra el fuerte, del necio contra el sabio, porque esa es la generación que produce cambios. Una generación débil que avergüenza al fuerte, una generación necia que avergüenza al sabio, una generación pequeña que avergüenza al grande, una generación indefensa que avergüenza al armado. Dios levantó un joven, Dios levantó un hombre para producir un cambio en medio de una estación de necesidad. Hoy hay una estación en tu vida, hoy hay una estación en tu familia, y el día que Dios te creó en el reino de Dios, Él preparó todo lo que tú necesitas para poder cambiar ese entorno. La estación que hoy estás viviendo no es el fin, es el medio para llegar donde Dios prometió que ibas a llegar. La guerra que hoy vives no es el final de las cosas, es simple y sencillamente el medio que Dios está utilizando para llevarte a una promoción más. Dios quiere promoverte y para eso ha abierto una oportunidad de cambio. Dios quiere levantarte y para eso ha abierto una oportunidad de cambio. Dios ha permitido que las puertas se te cierren para abrir en ti una oportunidad de cambio. Dios ha permitido que te menosprecien para abrir en ti una oportunidad de cambio. Dios ha permitido que todo se caiga para poder abrir en ti una oportunidad de cambio. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4 primeramente. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Que Dios en esta mañana pueda hablar a nuestros corazones. Goliat de Gat se ha levantado en una estación difícil para el pueblo de Israel. Goliat de Gat se levantó para impedir que el pueblo de Israel llegara al propósito que Dios había establecido para ellos. Goliat de Gat se levantó para producir una interrupción en el pueblo de Israel. Pero esta interrupción, esta estación, tenía una oportunidad delante del pueblo. Hoy en día puede ser que tú y yo estemos pasando algún periodo de interrupción. En algún momento de la vida caminábamos, en algún momento de la vida caminabas y sucede algo que no esperabas que sucediera. Avanzabas, creías, todo marchaba bien y de repente aparece algo, como apareció Goliat en la vida del pueblo. Y pareciera que cuando llegas ahí, todo está más cerca de caerse que de levantarse. Pero cuando los gigantes se levantan, es porque está cerca de la tierra. Cuando la dificultad se acerca, es porque está cerca de llegar. Los gigantes no están lejos de la tierra, los gigantes están al entrar a la tierra. Una buena noticia te tengo para esta mañana: si algo se ha levantado contra tu vida y contra tu familia hoy, es porque estás cerca de llegar. Porque los gigantes siempre están cerca de las hazañas. Y lo importante en todo cambio es que todo cambio comienza con un desafío. Y el versículo 10 declara que él mismo de sus labios declara: hoy he desafiado al campamento de Israel. Todo cambio comienza con un desafío. Los cambios siempre son un desafío para aquellos que están frente a ellos. Porque buscar hoy cambiar tu casa puede ser un desafío muy grande en medio de la estación que ya estás. Porque buscar superarte y desarrollarte en las condiciones que hoy te encuentras puede ser un desafío muy grande. Porque creer que Dios va a cumplir tus sueños en medio de las necesidades que tu presente vive siempre será un desafío. Pero cuando los desafíos se presentan, debemos de correr al momento de Dios. Porque Dios siempre tiene un momento. Y en los tiempos y en la hora de Dios, todo está preparado para que el cambio sea ejecutado. No te preocupes por los medios que vas a emplear.
No te preocupes cómo lo vas a hacer. No te preocupes cómo lo vas a lograr. Cuando Dios levanta un desafío sobre tu vida, es porque antes de levantar el desafío, Él preparó los medios para que tú lo puedas alcanzar. Pero no hay cambios que no traigan contigo un desafío hoy. Por eso los cambios no son para cualquiera. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Aquellos que están dispuestos con fe, con perseverancia, con angustia, con necesidad a alcanzar el propósito que Dios tiene para ellos. El reino de los cielos no es para cualquiera. El reino de los cielos es para ti, a quien Dios te ha llamado valiente, a quien Dios te ha bendecido, a quien Dios te ha preparado. Quiero decirte que tus manos tienen el poder para provocar cambios. Quiero decirte que tu vida está preparada para producir los cambios que tienes delante. Quiero decirte en esta mañana que tú estás preparado para el desafío que tienes delante de ti. Quiero decirte en este día que ningún desafío es más grande que el Dios que tienes contigo. Y que por ende tienes el poder y la capacidad de producir los cambios que Dios tiene para ti. Cuando este gigante se levanta, Él envía un desafío. El desafío requiere de un hombre que esté dispuesto a ejercer un cambio. El desafío necesita de alguien que se levante a realizar un cambio. Cuando la necesidad llega a tu familia, la necesidad está gritando por alguien que se levante para ejercer un cambio. Cuando la crisis llega, la crisis está gritando por alguien que se levante a ejercer un cambio. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es recompensador de aquellos que se levantan a ejercer cambios. Todo cambio necesita de un hombre dispuesto a ejercerlo, iglesia. Y Dios te ha levantado a ti en este día. Dios te está llamando a ti para que no sigas buscando la manera, la forma, sino para que te des cuenta que tú y yo somos los llamados a ejercer el cambio donde estamos. Por esa razón Dios empieza a buscar. Porque Israel necesita. El mismo gigante les está gritando: vamos, necesito de uno que acepte el desafío. Vamos, ¿quién está dispuesto a hacerlo? Y yo escucho hoy nuestros problemas y tus adversidades gritándote: vamos, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a levantarte contra mí? ¿Estás dispuesto a pelear contra mí? ¿Le crees a tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Por qué no peleas contra mí? Eso es lo que Goliat le está diciendo al pueblo. Ok, ¿ustedes le creen a su Dios? ¿Será su Dios tan grande para que me venzan a mí? Necesito uno que me demuestre a mí que tenga el poder de desafiarme a mí, les decía Goliat. Y tu crisis, nuestra crisis, tu necesidad te está diciendo lo mismo. ¿Será tu Dios tan grande para que tú puedas eliminarme a mí? La enfermedad dice: ¿será Dios tan grande que tenga el poder para hacerme desaparecer a mí? ¿Será tu Dios tan grande para poder quitarme a mí de tu camino? Ven, demuéstramelo, decía Goliat. Y Dios anhela una generación que se levante a eso, a callarle la boca a la crisis, a callarle la boca a Goliat, a callarle la boca al diablo. Porque en este día no tomamos la decisión de levantarnos y decirle: diablo, ¿y quién dijo miedo? Vamos, aquí estoy, vengo a callarte la boca. Estoy cansado que sigas hablando. Estoy cansado que me sigas diciendo que estoy enfermo. Estoy cansado que me sigas diciendo que mi familia está en problemas. Estoy cansado de seguir escuchando que no tengo para esto. Estoy cansado de seguir escuchando que las puertas no se abren. Estoy cansado de esto y mucho más, y me levanto a ejercer un cambio. Ahí encontró Dios un muchacho. Ahí encontró Dios un joven. Ahí Dios encontró un hombre en la casa de su padre, llamado David. Aquel hombre se sentía inquieto. Aquel joven se sentía inquieto. Y en el versículo 22 dice la palabra: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos. Número uno, una generación de cambio reconoce que todo cambio se hace en el campamento. David se movió en la casa de su padre hacia el campamento. Cuando llegó ahí,
dejó el bolsón que llevaba en mano de otra persona y corrió hacia el campamento. Porque todo cambio no se hace de lejos, todo cambio se hace en el campamento. Por eso Jesús, el día que se le acercó a los discípulos caminando sobre el mar, no se quedó en la orilla de la playa orando por ellos. Jesús lo pudo haber hecho de lejos, pero Jesús quería producir un cambio en el ambiente de los discípulos, y por eso Jesús se metió en la tormenta. Jesús se mete en la tormenta para operar un cambio en la tormenta. Lo mismo hace David. David debe salir, debe quedarse, debe salir de la casa de su padre y meterse en el campamento, porque todo cambio se hace en el campamento. Todo cambio se hace en la crisis. Todo cambio se hace en la tormenta. Tú no puedes hacer un cambio en algo si estás fuera de eso. Debes estar adentro para producir cambios desde adentro, porque los cambios vienen de adentro hacia afuera. No esperes ningún cambio de afuera hacia adentro. Por eso todos los grandes hombres de la fe siempre tuvieron que estar adentro, porque desde afuera nadie hace nada. Desde afuera nadie hace nada. Es adentro que tú entiendes el desafío. Es adentro que tú entiendes la grandeza del problema. Es adentro que tú entiendes el reto que tienes delante de ti. Y en este día Dios anhela una generación que se levante, una generación que reconozca que las armas de su milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la decisión de fortaleza. Una generación que diga: yo estoy adentro, porque adentro no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento, dice Dios. Es adentro. David se mueve y se despoja. ¿Por qué David se despoja de lo que lleva? Y sino en enseñanza de que muchas veces tendrás de despojarte de algunas cosas para entrar al lugar del cambio. Tendrás que dejar algún cierto grado de comodidad, tendrás que dejar algún cierto grado de tranquilidad para meterte allí donde los cambios necesitan ser efectuados. Muchos de los comentarios y las dificultades más grandes que vivimos nosotros es cuando estamos en ambientes donde no están bien las cosas y empezamos a excusarnos en el ambiente. Es que la cosa está así, es que está así, está así, y siempre tenemos una explicación y lo tomamos como una justificación para no poder alcanzar y para no poder crecer, cuando Dios lo que está abriendo es un desafío. Te ha metido a ti en el campamento para levantar sobre ti un desafío de cambio, una oportunidad de cambio, algo más. Una generación de cambio siempre reconoce que todo cambio tiene una recompensa. Y mira lo que dice David en el versículo 26. Entonces habló David diciendo: ¿qué le harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? David dice: ¿qué le harán? Pueblo, amado hombre, amada mujer, todo cambio tiene una recompensa. Nada de lo que tú te dispongas, nada de lo que tú te decides a cambiar se quedará sin recompensa. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán. Eso quiere decir que todo desafío, que todo cambio tiene una cosecha, tiene una recompensa. Y Dios prepara recompensa para el trabajo de tus manos. Dios tiene recompensa para tu vida. Dios solo quiere que te muevas, Dios solo quiere que decidas y reconozcas que todo cambio tiene una recompensa. Al mismo Jesús dice la palabra que menospreciando el oprobio, viendo el premio que había sido puesto delante de él, menospreció el oprobio y puesto en la cruz, venció la cruz. Pero ¿en qué puso su mirada? En la recompensa. Y todo grande hombre, todo gran hombre, toda gran mujer que busca operar un cambio debe estar convencida de una recompensa. Quiero decirte que el día que decides retirarte de la batalla, ese día debes de voltear a ver la recompensa, y la misma recompensa te dirá: vuelve a la batalla. Cuando tú decidas decir hasta aquí nomás, es momento de ver la recompensa, porque la recompensa siempre será una motivación.
Nadie hace nada sin esperar una recompensa. Cuando tú buscas a Dios en busca de una recompensa. Yo busco a Dios porque quiero que me sane. La sanidad es una recompensa en mi búsqueda. Yo busco a Dios porque yo quiero que me cambie. El cambio es una recompensa en mi búsqueda. Yo busco a Dios para que Dios me provea, porque la provisión es una recompensa en mi búsqueda. Todos buscamos a Dios esperando una recompensa. El día que tú buscas a Dios sin esperar nada a cambio, lo estamos buscando mal. Los hombres de cambio siempre estuvieron convencidos que su cambio tenía recompensa. Y Dios anhela levantar una generación que se esfuerce, una generación que crea, una generación que reconozca que nada es fácil, pero todo es posible. Todo es posible, pero nada es fácil. Más claro no puede ser dicho. Dios desde el cielo te está diciendo: todo es posible, pero no te voy a regalar nada. Te regalo todo, pero no te regalo nada. Porque todo será posible para tu vida, pero nada será fácil para ti. No es la velocidad con la que corres, es la intensidad con la que peleas la que te dará tu victoria. ¿Tú quieres cambios en tu vida? No corras rápido, sé intenso. Es la intensidad con la que peleas la que produce los cambios. No es solo la velocidad, porque a veces la velocidad cansa, a veces el exceso de velocidad cansa, pero la intensidad te hace ser permanente, te hace estar buscando permanentemente esa victoria que tu vida está convencida que tendrás que tener. Número 2, una generación que produce cambios es una generación que no tiene tiempo para hablar del problema. Mira lo que dice el versículo 29. Entonces David, hablando con sus hermanos, le responde y le dice: ¿qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? Cuando David entra al campamento enemigo, empieza a hablar, un montón de gente empieza a decir un montón de cosas, y dice David en el versículo 29: ¿qué he hecho yo? Dice David: esto solo es hablar. Una generación, un hombre, una mujer que produce cambios, no tiene tiempo para hablar del problema. David dijo: yo estoy perdiendo mi tiempo aquí hablando del problema. Yo tengo que moverme a otras cosas. Tengo que correr a la línea de batalla. Quiero hablar de la grandeza de mi Dios. No hables tanto de tu problema, habla de tu Dios. No hables tanto de aquello que necesita un cambio. Habla de aquello que producirá un cambio. En pocas palabras, no hables de tu enfermedad. Habla de aquello que producirá un cambio en tu enfermedad. No hables de tu necesidad. Habla de aquello que producirá un cambio en tu necesidad. No hables de lo que te hace falta para alcanzar tus sueños, joven. Habla de aquello que producirá un cambio para alcanzar tus sueños. Una generación que produce cambios es una generación que no tiene tiempo para perderlo hablando del problema. Es una generación que se dedica a declarar la palabra. Hombre, profetiza sobre esos huesos, le dijo a Ezequiel. Habla sobre eso, huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Así dice el Señor: levántense y produjo un cambio. Aquellos huesos tuvieron vida. Aquellos huesos se levantaron de la muerte. Cuando Jesús se apresta a ir a la tumba de Lázaro, Él lo llega a preguntar: ¿y cómo fue? ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo fue que sucedió? ¿Y a qué hora fue? ¿Y por qué fue? ¿Y cómo fue? ¿Y qué fue? Jesús llega y le dice: Lázaro, ven fuera. Jesús no tenía tiempo para ir a preguntarle qué había pasado. Jesús no tenía tiempo para interrogar lo que había sucedido. Jesús tenía una palabra de cambio. Y Él no tenía tiempo para hablar del problema. Él tenía una palabra de cambio. La gente que produce cambios es gente que no pierde su tiempo hablando del problema, sino gente que invierte su tiempo hablando de la grandeza de su Dios. Porque el mismo salmista declara:
con grandes cosas te sorprenderé. Quiero que en esta mañana, iglesia, declares que Dios te va a sorprender. Quiero que en esta mañana habla una palabra de cambio. En este momento declara una palabra de cambio en tu vida. Ahí declara que tu familia cambia, declara que tus finanzas cambian, declara que tú eres sano, declara que eres transformado, declara que tus ojos ven tus sueños, declara que tus ojos ven tus planes. Declara una palabra de cambio. Pero no sigamos hablando de lo que nos hace falta. No sigamos hablando de lo que necesitamos. Porque una generación de cambio está donde otros no están. Y en el versículo 30, avanzando rápidamente, David declara: y apartándose de él hacia otros. ¿Qué hizo David? Se apartó donde otros no están. Cuando sus hermanos quieren empezar a criticarle el hecho de estar en el lugar de la guerra, David toma una decisión, se aparta y les dice: ustedes están aquí arriba del valle, yo no he venido a estar aquí, yo he venido a estar allá donde está el filisteo. Yo no he venido a estar arriba, porque arriba no se producen cambios. Los cambios están abajo del valle donde está Goliat, les dice. La gente que produce cambios es gente que está donde otros no quieren estar. Es gente que corre donde otros no quieren correr. Es gente que avanza donde otros no quieren avanzar. Porque arriba todos estaban ahí platicando muy tranquilos. Había mucha comodidad. Había mucha tranquilidad arriba. Y la palabra declara que David se aparta de ellos, como una señal de que él no llegó ahí a estar donde todos están, sino a estar donde otros no están. La generación que produce cambios siempre está donde otros no están. Nadie querrá estar en tu lugar, pero todos querrán tu recompensa después. Nadie querrá la historia que estás pasando hoy, pero todos querrán tu gloria. Quiero decirte en este día que Dios tiene una gloria preparada para tu casa. Qué cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para ti. Quiero decirte en esta mañana que la gloria posterior de tu vida será mayor que la primera. Que Dios tiene cosas grandes preparadas para ti. Y que aun cuando muchos no quieran la historia que estás viviendo hoy, aun cuando muchos no quieran la situación que estás pasando hoy, muchos querrán tu gloria. Y cuando quieran tu gloria, tú les compartirás tu historia. Solo apártate. Muchas veces estarán donde otros no quieren estar, pero es ahí donde se producen los cambios. Los cambios se hacen donde otros no quieren estar. Y Dios quiere levantar en tu vida un hombre de cambios, una mujer de cambios. ¿Cuánto nos identificamos con esa palabra? ¿Cuánto necesitamos un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestra familia, un cambio en nuestros hogares, un cambio en tu finanza, un cambio en tu trabajo, un cambio en tu empresa, un cambio en tu negocio, un cambio en tu colegio, un cambio en tu universidad, un cambio donde quiera que estés? Te tocará pasar lo que otros no pasan, pero te tocará recibir lo que otros nunca recibirán. Porque una generación de cambio siempre reconoce que tiene lo suficiente. Y en el versículo 39 dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. La palabra enseña que cuando David se va a prestar a pelear, Saúl le presta su espada, Saúl le presta su casco, Saúl le presta su faja, su cinto, y David se pone el cinto, David se pone el casco, David se pone la espada, y David empieza a tambalear, porque nunca lo había usado. No había sido un guerrero formado con armas humanas, sino que fue un guerrero formado con armas espirituales. Y David hace algo que espiritualmente para ti, para mí, es una gran enseñanza. Se quita el casco, se quita el cinto, se quita la espada y le dice: toma, Saúl, yo nunca he usado esto y no lo voy a usar en el momento de los cambios, porque yo reconozco que tengo lo suficiente para producir cambios. Y él solo agarró 5 piedras. Y segunda, hay una preciosa palabra para aquellos que en esta mañana dicen: pero es que yo no tengo lo suficiente para producir cambios. Según de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y de su excelencia. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas nos han sido dadas, como todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Un hombre, una generación que produce cambios, reconoce que tiene lo suficiente, porque a Pablo se le fue dicho: Pablo, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. En esta mañana yo declaro que basta la gracia de Dios en tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Basta la gracia, tú tienes lo suficiente, tú tienes el poder de Dios, tú tienes la gracia de Dios, tú tienes la gloria de Dios, tú tienes la palabra de Dios en tus labios. En esta mañana tú no eres menos que nadie, tú eres más que Goliat, tú no eres un indefenso delante de Goliat, tú eres un hombre armado espiritualmente delante de Goliat, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una generación de cambios reconoce que tiene lo suficiente para hacer los cambios. Nunca está hablando de lo que no tiene, nunca está hablando de lo que le hace falta, nunca está hablando de lo que necesita. Él sabe que en Dios todo lo tiene, en Dios todo lo sabe y en Dios todo lo puede, porque todo lo podemos en un Dios que nos fortalece, todo lo sabemos en un Dios que nos fortalece, todo lo obtendremos en un Dios que nos fortalece y nos levantaremos en un Dios que nos fortalece, iglesia. Dios anhela cambios. Dios quiere producir cambios. Y Dios quiere levantar una generación que produzca cambios. Porque los cambios vienen de adentro hacia afuera. Tú no puedes esperar que nada cambie si no estás adentro de la tormenta. Debes de estar adentro para producir cambios de adentro hacia afuera. Y de igual manera, tú no puedes esperar cambios afuera si no tienes cambios adentro. Cambia primero adentro y después cambiaremos afuera. Pero todo cambio viene de adentro hacia afuera. Y una generación de cambios siempre reconoce que tiene lo suficiente. Una generación de cambios nunca se da la espalda. Una generación de cambios nunca dice que algo le hace falta. Una generación de cambios nunca dice que necesita esto para cambiar. Una generación de cambios sabe que basta la gracia, el poder, la misericordia, la bondad, la fortaleza, la divinidad, la gracia, el respaldo de su Dios para poder producir cambios. ¿Qué más necesitas? Lo tiene todo. Entonces David le dijo a Saúl: Saúl, lo siento, esto no es para mí. Yo no necesito esto. Yo tengo suficiente para producir cambios. Y empezó a producir cambios. Y lo más grande de hoy, para poder ir terminando, una generación que produce cambios reconoce el poder bajo el cual actúa. Y mira lo que dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, Goliat, has provocado. Una generación que produce cambios nunca se minimiza delante del gigante, porque reconoce el poder que le respalda. Una generación que anhela cambios en su vida, que anhela cambios por su vida. Una generación que necesita cambios en su entorno y que se levanta y se determina a producir esos cambios. Es una generación que nunca se minimiza delante del cambio. Es una generación que nunca ve el cambio más grande que él, sino que siempre se sentirá más grande que el cambio. David nunca se sintió más pequeño que Goliat. Aún siendo físicamente más pequeño, nunca se sintió minimizado. Porque un hombre que produce cambios reconoce que la grandeza no está afuera, su grandeza está dentro. Una generación que se levanta a producir cambios es una generación que camina
reconociendo que su grandeza no está en su estatura, no está en el poder de sus manos, ni está en el poder de sus fuerzas. Su grandeza está dentro de Él. Es la grandeza del Dios que le respalda, es la grandeza del Dios que le acompaña, es la grandeza del Dios que le fortalece, es la grandeza del Dios que le dice: ve que conmigo tú eres invencible, ve que conmigo nada te será imposible. Dios quiere levantar una generación invencible. Dios quiere levantar una generación que no pueda ser vencida. Dios no puede ser vencido, y todo lo que es de Dios jamás podrá ser vencido. Y cuando tú te levantas de parte de Dios a cambiar, cuando tú te levantas de parte de Dios a ejercer cambios, cuando tú te levantas de parte de Dios a producir cambios, cuando tú te levantas de parte de Dios a hacer algo, nunca podrás ser vencido. Nunca podrás ser vencido. Cuando los gigantes se levantan, tú ganarás. Cuando los gigantes se levantan, tú pelearás, pero no podrás ser vencido porque traes un respaldo. Traes algo que te respalde. Y es la vida de un Dios invencible. Es la vida de un Dios todopoderoso. Hay cambios que hacer hoy. Hay cambios que producir hoy. Pero Dios nos necesita a nosotros que produzcamos esos cambios. Una generación de cambios nunca se va a minimizar ante el cambio que ha sido puesto delante de Él. Y quiero recordarle el punto número 1. Por si comenzó a escucharnos cuando nuestro programa había arrancado. Todo cambio comienza con un desafío. No hay cambios que no vengan de un desafío. Todo cambio es un desafío, y todo desafío tiene cambios. Goliat desafió al pueblo. Por eso David, en el último verso, en el 45, le dice: tú lo provocaste. El desafío que ha sido puesto delante de ti es simple y sencillamente la oportunidad para que produzcas un cambio. Y ese cambio producirá recompensa. A nadie le es oculto lo que es David hasta el día de hoy, y lo que David recibió en su tiempo, porque tuvo recompensas. Yo te bendigo en esta mañana. Declaro sobre tus manos que tienen la capacidad de hacer cambios. Declaro que tu vida está preparada para producir cambios. Declaro que la gracia, el favor, la misericordia de Dios produce cambios en tu vida y te anima a producir cambios por tu vida. Declaro en esta mañana que no hay nada imposible para ti, que nunca volverás atrás. Declaro que nada te podrá derrotar en este día, porque eres más que vencedor por medio de aquel que te levantó a través de la cruz del Calvario. Y declaro en esta mañana que todo lo que tus manos toquen es bendecido, y que todo lugar que la planta de tus pies pisen será lugar santo y bendito, para que produzcas cambios. Cambios. Esa es la palabra para el día de hoy. Cambios. Una generación que produzca cambios. Una generación que necesite cambios. Una generación que resista hasta que el cambio sea realizado. Los bendigo en esta mañana. Que el favor, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. No sin antes despedirme, quiero en esta mañana orar sobre cada uno de ustedes, sobre aquellos que dicen: yo necesito un cambio primeramente en mi corazón. He estado apartado de Jesús, me he apartado de Él y hoy quiero volver a Él. O aquellos que dicen: nunca he entregado mi vida a Jesús. Quiero invitarte a un cambio. Quiero invitarte a una nueva vida. Quiero invitarte a un nuevo caminar. Quiero invitarte a ser parte de la generación de los invencibles. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Reconozco a Jesús como mi único Señor y mi único Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí. Este ha sido su programa, Consulta Pastoral.